Hubo un momento en la boda de mi hijo en el que mi mundo se detuvo por completo. Un momento en el que las palabras de mi nuera resonaron en el elegante salón de celebración como una bofetada pública, como un escupitajo en mi cara delante de 200 invitados. «Esta es la vieja cerda gorda que tenemos que soportar», dijo ella, con esa sonrisa perfecta y venenosa, presentándome a su familia millonaria mientras señalaba hacia mí como si fuera un objeto desagradable. Y todos rieron. Rieron con esa risa cruel de la gente que nunca ha conocido el sufrimiento, como si yo fuera un chiste patético, como si mis 58 años de vida, mi sacrificio de décadas, mi dinero que pagó cada maldito detalle de esa boda de lujo, no significaran absolutamente nada. Sentí cómo la humillación me quemaba las mejillas, cómo mi corazón se partía viendo a mi hijo allí parado, sin decir una sola palabra en mi defensa, con esa sonrisa incómoda que intentaba disimular su cobardía. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de una forma que nunca imaginé posible. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi propio hijo ignoraba en ese momento de traición, era quién era yo realmente. Porque mientras ellos se reían a mi costa, mientras disfrutaban de mi humillación pública, el padre de mi nuera, ese hombre de traje italiano impecable y sonrisa prepotente que había estado riéndose junto a los demás, me miró directamente a los ojos. Y en ese instante, su cara cambió. La sangre desapareció completamente de su rostro. Sus ojos se abrieron con un terror absoluto que yo conocía muy bien, porque lo había visto antes en las salas de juntas corporativas. «Espera un momento», tartamudeó él, y su voz tembló de una forma que hizo que varios invitados voltearan a mirarlo. «¿No eres tú? ¿No eres tú mi nueva jefa?» Sí, yo era su nueva jefa. Yo era la mujer que acababa de ser nombrada directora regional de la corporación más grande de consultoría financiera en todo el país. Yo era la mujer que desde el lunes siguiente tendría su carrera profesional, sus proyectos millonarios y su reputación empresarial literalmente en mis manos. Y lo que pasó después de ese momento de reconocimiento cambió no solo esa boda, no solo esa familia arrogante, sino mi vida entera de una forma que nunca imaginé. Porque a veces la justicia llega cuando menos la esperas, y a veces cuando finalmente llega, lo hace de la forma más devastadora, más satisfactoria y más perfecta posible. Pero antes de contarte lo que hice en ese salón, antes de revelarte cómo respondí a esa humillación pública delante de todos esos testigos, antes de explicarte cómo hice que cada uno de ellos pagara por cada risa, cada burla, cada segundo de desprecio, necesitas saber cómo llegué hasta ahí. Necesitas conocer mi historia completa, porque esta no es solo la historia de una venganza, es la historia de una mujer que lo dio todo por su hijo, que sacrificó su juventud, su dinero, sus sueños, que fue pisoteada y despreciada por su propia sangre, y que finalmente, después de años de abuso silencioso, dijo, basta. Así que si estás escuchando esto, desde Ciudad de México, desde Santiago de Chile, desde Buenos Aires, desde Madrid o desde cualquier rincón de América Latina, donde las madres conocen el dolor de la ingratitud familiar, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque esta historia es real, es mi historia, y tal vez, solo tal vez, sea también un poco la tuya o la de alguien que conoces. Dale like a este video, suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias reales de mujeres que decidieron recuperar su dignidad después de ser pisoteadas. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque te prometo por mi vida que lo que hice después de esa humillación, la forma en que devolví cada insulto multiplicado por 1000, te va a dejar completamente sin palabras. Ahora sí, respira profundo conmigo y déjame llevarte al principio de esta historia, al día en que todo comenzó a desmoronarse sin que yo lo supiera. Mi nombre es Patricia Morales y tengo 58 años. 58 años de los cuales 35 los dediqué completamente a ser madre. Madre soltera, para ser más específica.
porque el padre de mi hijo, ese hombre que me prometió el mundo cuando yo tenía apenas 22 años, desapareció cuando Miguel tenía solo 6 meses de edad. Desapareció como si nunca hubiera existido, dejándome sola con un bebé, sin dinero, sin familia que me apoyara, y con un futuro que parecía completamente oscuro. Recuerdo esa época como si fuera ayer. Vivíamos en un pequeño departamento de 2 habitaciones en las afueras de Guadalajara, con paredes tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos. Yo trabajaba doble turno en una cafetería durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Llevaba a Miguel conmigo envuelto en una cobija, durmiendo en su carriola mientras yo pasaba la aspiradora y limpiaba baños corporativos. Dormía 4 horas diarias si tenía suerte. Comía una vez al día para que mi hijo tuviera leche, pañales y todo lo que necesitaba. Pero no me quejo de eso, no me arrepiento de esos sacrificios, porque mi hijo era mi mundo entero. Era la razón por la que abría los ojos cada mañana. Era mi motivación para seguir adelante cuando mi cuerpo me pedía que me rindiera. Cuando Miguel tenía 5 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Usé cada centavo que había ahorrado durante esos años de trabajo brutal y me inscribí en la universidad. Estudiaría administración de empresas. Estudiaría por las noches después de mis turnos de trabajo. Dormiría menos, sacrificaría más, pero le daría a mi hijo un futuro mejor. Le daría la vida que él merecía. Y lo hice. Me gradué con honores 7 años después. Miguel tenía 12 años cuando finalmente obtuve mi título. Recuerdo su carita en la ceremonia de graduación, sentado en primera fila con su uniforme escolar ya pequeño, porque no tenía dinero para comprarle uno nuevo. Pero sus ojos brillaban de orgullo cuando escuchó mi nombre. Patricia Morales, mención honorífica. Ese día juré que nunca más pasaríamos necesidades, y cumplí esa promesa. Conseguí trabajo en una firma de consultoría pequeña. Era asistente administrativa, el puesto más bajo, pero no me importó. Trabajaba 14 horas diarias. Aprendía todo lo que podía. Me quedaba hasta tarde estudiando los casos de los consultores seniors. Hacía preguntas, tomaba cursos adicionales los fines de semana, y poco a poco, año tras año fui ascendiendo. Cuando Miguel entró a la preparatoria, yo ya era consultora junior. Cuando entró a la universidad, yo era consultora senior. Y cuando él se graduó de la carrera de arquitectura en una de las mejores universidades privadas del país, universidad que yo pagué completamente, cada colegiatura, cada libro, cada material, yo ya era gerente de división. Nunca le faltó nada a mi hijo, nunca. Mientras otros estudiantes trabajaban medio tiempo para pagarse sus gastos, Miguel se concentraba únicamente en sus estudios. Tenía el mejor equipo de cómputo, tenía su propio carro, tenía un departamento cerca del campus que yo rentaba para él. Viajaba con sus amigos en vacaciones a playas, a ciudades, a lugares que yo nunca conocí a su edad porque estaba trabajando para sobrevivir. Y yo estaba feliz con eso, genuinamente feliz, porque ese era mi propósito como madre. Darle a mi hijo la vida que yo nunca tuve, asegurarme de que él nunca sintiera el dolor del hambre, la humillación de no tener dinero para algo necesario, la vergüenza de usar ropa donada o zapatos rotos. Pero aquí está la verdad que me duele admitir ahora, años después. En algún momento de ese proceso, de darle todo, de sacrificarme por él constantemente, de poner sus necesidades siempre por encima de las mías, mi hijo dejó de verme como una persona. Dejó de verme como Patricia, la mujer que tenía sueños propios, miedos propios, necesidades propias. Empezó a verme simplemente como mamá, esa figura que existía únicamente para servirle, para darle dinero cuando lo necesitaba, para resolver sus problemas, para estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Los primeros signos fueron sutiles. Cuando él tenía 20 años y yo le pregunté si podía acompañarme a cenar para celebrar mi cumpleaños, me dijo que tenía planes con sus amigos. «Es solo una cena, mamá, no es gran cosa», me dijo con esa indiferencia que me partió el corazón.
Cené sola ese año en un restaurante barato, viéndome en el espejo del lugar y preguntándome cuándo había dejado de importar. Cuando cumplió 25 años y consiguió su primer trabajo como arquitecto en una firma mediana, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que al ser adulto, al empezar a trabajar y ganar su propio dinero, entendería todo lo que yo había hecho por él. Pero no fue así. Seguía llamándome únicamente cuando necesitaba algo. Dinero para el enganche de un carro mejor. Dinero para un viaje con su novia. Dinero para inversiones en proyectos que nunca prosperaban. Y yo siempre decía que sí, porque era mi hijo, y las madres no abandonan a sus hijos. Entonces conoció a Vanessa Domínguez, la hija única de Roberto Domínguez, un empresario exitoso en el sector inmobiliario. Una chica de 28 años que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía en una burbuja de privilegio donde todo se le daba sin esfuerzo. Era hermosa, eso no lo puedo negar. Delgada, alta, con ese tipo de belleza que viene de tratamientos caros y gimnasios exclusivos. Pero había algo en sus ojos que me perturbaba desde el primer día que la conocí. Una frialdad. Una forma de mirarme como si yo fuera inferior. La primera vez que Miguel me la presentó fue en un café en Polanco. Yo llegué directamente de una junta importante, todavía con mi traje de trabajo y cansada después de un día largo. Vanessa llegó media hora tarde, sin disculparse, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. Se sentó, me dio la mano con desgano y pasó toda la conversación mirando su teléfono mientras yo intentaba conocerla. Mi mamá quiere saber más de ti, le había dicho Miguel con esa sonrisa emocionada de alguien enamorado. Pero ella apenas me dirigió 3 palabras durante toda esa hora. Y cuando finalmente se fueron, escuché cómo ella le decía a Miguel en voz baja, creyendo que yo no podía oír: ¿siempre viste así tu mamá? Parece que viene de vender tacos en la calle. Mi hijo no la defendió, no la corrigió, solo se rió incómodo y cambió de tema. Ese debió ser el primer indicio de lo que vendría. Pero yo, tonta de mí, lo ignoré. Pensé que eventualmente ella me aceptaría. Pensé que el amor de mi hijo hacia mí hablaría por sí mismo. No sabía que ya era demasiado tarde, que mi hijo ya había elegido a quién le daría su lealtad, y no era a mí. Los siguientes 2 años fueron un descenso lento y doloroso hacia la invisibilidad. Vanessa no solo entró en la vida de mi hijo, sino que sistemáticamente comenzó a borrarme de ella. Y lo peor de todo es que Miguel la dejó hacerlo sin oponer resistencia. Primero fueron las cenas familiares. Yo solía cocinar para Miguel todos los domingos. Era nuestra tradición desde que él era niño. Hacía su comida favorita, pozole rojo con todas las guarniciones, y pasábamos la tarde juntos platicando sobre su semana, sus proyectos, su vida. Pero después de 6 meses de noviazgo con Vanessa, Miguel me llamó un viernes por la tarde. Mamá, ya no voy a poder ir los domingos. Vanessa quiere que pasemos los fines de semana con su familia. Es importante para ella. No me preguntó si me parecía bien. No me ofreció alternativas. Simplemente me lo informó como si yo fuera su secretaria, recibiendo la cancelación de una cita sin importancia. Cuando le sugerí que tal vez podríamos alternar los domingos, una semana con su familia y otra conmigo, se molestó. No seas dramática, mamá. Te veo cuando puedo. No es para tanto. Pero sí era para tanto, porque esos domingos eran lo único que teníamos, y ahora no tenía nada. Luego vinieron las celebraciones. Mi cumpleaños número 57 llegó en marzo. Ese año había recibido una promoción importante en el trabajo. Acababa de ser nombrada directora de operaciones de mi firma. Era un logro enorme, el resultado de 30 años de trabajo incansable. Pensé que tal vez Miguel estaría orgulloso, que querría celebrar conmigo. Le envié un mensaje 3 días antes de mi cumpleaños. Hijo, me gustaría que cenáramos juntos el viernes para celebrar mi cumpleaños y contarte sobre mi promoción. Tardó 6 horas en responder.
Ese día tengo la cena de aniversario de los papás de Vanessa. Lo siento. Te mando un regalo después. Nunca llegó ningún regalo. Ni siquiera una llamada el día de mi cumpleaños. Nada. Pero si yo mencionaba que me sentía triste o abandonada, Miguel se enojaba. Siempre tan victimista, mamá. Siempre haciendo que todo sea sobre ti. Estoy construyendo mi vida. Tengo que priorizar mi relación. Eso es lo que hacen los adultos. Lo que hacen los adultos. Como si yo no hubiera sido adulta cuando sacrifiqué mi juventud entera criándolo sola. Como si mis sentimientos fueran caprichos infantiles en lugar de necesidades humanas legítimas. La relación entre Vanessa y yo se volvió cada vez más tensa. Cada vez que intentaba hablar con ella, me respondía con monosílabos fríos. Cada vez que sugería algo, encontraba la forma de contradecirme delante de mi hijo, y Miguel siempre tomaba su lado. Hubo un incidente particularmente doloroso 6 meses antes de la boda. Miguel me invitó a un brunch en casa de los padres de Vanessa. Pensé que era una buena señal, que finalmente me estaban incluyendo. Me arreglé con cuidado, compré flores caras para llevarle a la mamá de Vanessa y llegué puntual a esa casa enorme en Bosques de las Lomas. La casa era impresionante. 3 pisos, jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada. La familia de Vanessa vivía en un mundo completamente diferente al mío, pero yo había trabajado duro, había construido mi carrera, tenía mi propia casa bonita, aunque más modesta. No tenía por qué sentirme inferior, excepto que ellos se aseguraron de que me sintiera exactamente así. Durante el brunch, la madre de Vanessa, Lorena, una mujer de mi edad, pero con tantos tratamientos estéticos que parecía una versión de plástico de sí misma, apenas me dirigió la palabra. Cuando le entregué las flores, las tomó sin mirarlas siquiera y se las pasó a una empleada doméstica sin darme las gracias. El padre de Vanessa, Roberto Domínguez, ese hombre que más tarde reconocería mi cara en la boda, estaba ese día enfocado completamente en su teléfono y en conversaciones de negocios. Ni siquiera me saludó cuando llegué. Yo era invisible para él, pero lo peor vino cuando nos sentamos a comer. Vanessa comenzó a hablar sobre los planes de la boda. Cómo querían que fuera en un hotel de 5 estrellas en Valle de Bravo. Cómo la lista de invitados ya iba en 300 personas. Cómo el vestido que ella quería costaba 80,000 pesos. Por supuesto, papá va a pagar todo, dijo Vanessa con esa sonrisa presumida. Él siempre me da lo que quiero. Entonces Miguel, mi hijo, agregó algo que me dejó helada. Bueno, mamá también vale ayudar con algunos gastos, ¿verdad, mamá? Todos voltearon a verme. Y en ese momento sentí la presión de sus expectativas. La presión de no decepcionar a mi hijo delante de esa familia rica. La presión de demostrar que yo también podía contribuir, que no era menos que ellos. Claro, dije con una sonrisa forzada. Cuenten conmigo. Lo que no sabía en ese momento era que ayudar con algunos gastos significaba que yo terminaría pagando casi toda la maldita boda. Porque un mes después, Miguel llegó a mi casa una tarde con una lista detallada. Mamá, los papás de Vanessa están pasando por un momento complicado con algunos de sus negocios. Vanessa está muy estresada. Entonces pensamos que tal vez tú podrías cubrir estas cosas. Me entregó una hoja impresa. La lista incluía el hotel completo, la comida para 300 invitados, la barra libre, la decoración, la música y el pastel. Todo sumaba más de 600,000 pesos. 600,000 pesos que representaban años de mis ahorros. Miguel, esto es demasiado. Yo puedo ayudar, pero esto es básicamente pagar toda la boda. Mamá, por favor, es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Vanessa está contando contigo. Su familia está contando contigo. No me decepciones ahora. Y ahí estaba, la manipulación emocional perfecta. Si yo decía que no, sería la madre mala que arruinó la boda de su hijo. Si yo decía que sí, me quedaría sin ahorros, sin seguridad financiera, sin nada. Pero era mi hijo, mi único hijo.
el niño por el que había sacrificado todo. Está bien, dije finalmente. Voy a hacerlo. Miguel me abrazó con entusiasmo. Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor. Pero ese abrazo se sintió vacío, se sintió transaccional, como si yo fuera un cajero automático que acababa de dispensar efectivo. Los siguientes meses fueron un caos de pagos y arreglos. Yo coordinaba todo con los proveedores. Yo pagaba los depósitos. Yo resolvía los problemas cuando algo salía mal. Vanessa y su familia simplemente aparecían para aprobar o rechazar opciones, como si estuvieran comprando en una tienda departamental de lujo. Y durante todo ese tiempo, las señales de desprecio hacia mí continuaron acumulándose. Vanessa nunca me preguntó mi opinión sobre nada relacionado con la boda que yo estaba pagando. Cuando yo sugería algo, ella me ignoraba completamente. Y Miguel, mi hijo, nunca me defendió. Hubo una reunión con la coordinadora de la boda donde Vanessa llevó a su madre y me dijo a mí que no era necesario que fuera porque ya teníamos todo bajo control. Yo estaba pagando, pero no era bienvenida a las decisiones. Cuando pregunté si podía invitar a algunos de mis colegas del trabajo, gente que había sido importante en mi vida durante años, Vanessa suspiró dramáticamente. Patricia, la lista de invitados ya está completa. No hay espacio para más gente. Además, esta es una boda elegante. No sé si tu gente encajaría. Tu gente. Como si yo viniera de otro planeta. Como si mis amistades fueran inferiores a las suyas. Miguel estaba presente cuando ella dijo eso, y no dijo nada. Absolutamente nada en mi defensa. 2 semanas antes de la boda, recibí la prueba final de cuánto desprecio sentían por mí. Estaba en una junta de trabajo cuando me llegó un mensaje de Vanessa. Patricia, necesito que transfieras los últimos 200,000 pesos hoy. El hotel necesita el pago final. Ni siquiera un por favor, ni siquiera un gracias por todo lo que estás haciendo. Solo una orden, como si yo fuera su empleada. Esa noche, después de hacer la transferencia que dejaba mi cuenta de ahorros prácticamente vacía, me senté en mi sala mirando las facturas pagadas de una boda donde yo estaba siendo tratada como una extraña. 650,000 pesos en total. Más de la mitad de mis ahorros de toda una vida. Y ni siquiera un agradecimiento genuino. Llamé a Miguel. Hijo, necesito hablar contigo sobre cómo me está tratando Vanessa. Mamá, ¿otra vez? Vanessa está estresada con la boda. Estás exagerando todo. Siempre haces esto. Siempre causas problemas. No estoy causando problemas. Solo estoy pidiendo un mínimo de respeto. Estoy pagando su boda. Y nadie te obligó a hacerlo. Esa fue tu decisión. No uses eso como excusa para atacar a mi futura esposa. Colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono. Esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré por el niño que había criado con tanto amor y que ahora me trataba como un estorbo. Lloré por el dinero que había entregado para comprar la aprobación de una familia que me despreciaba. Lloré por la mujer que había sido, esa mujer fuerte que enfrentó al mundo sola, con un bebé en brazos, y que ahora se sentía completamente derrotada por las personas que se suponía debían amarla. Pero lo que yo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que todo estaba por cambiar. Porque 3 días antes de la boda, cuando pensé que ya había tocado fondo, recibí una llamada que lo cambiaría absolutamente todo. La llamada llegó un martes por la tarde. Eran las 4 de la tarde y yo estaba en mi oficina revisando unos reportes financieros cuando mi teléfono sonó. Era el número de mi jefe directo, Eduardo Sánchez, el director general de nuestra firma de consultoría. Patricia, ¿puedes venir a mi oficina? Necesito hablar contigo sobre algo importante. El tono de su voz era serio, pero no preocupante. Subí al piso ejecutivo pensando que probablemente se trataba de algún proyecto nuevo. Toqué la puerta de su oficina y entré. Eduardo estaba sentado detrás de su escritorio con una sonrisa que no le había visto antes. A su lado había una mujer que reconocí inmediatamente. Era Marta Jiménez,
la directora de recursos humanos de la Corporación Internacional Matriz, la empresa canadiense que había comprado nuestra firma 3 años atrás. Patricia, siéntate por favor, dijo Eduardo. Tengo noticias extraordinarias para ti. Me senté con el corazón acelerado. Marta se inclinó hacia adelante con una carpeta en sus manos. Patricia Morales, comenzó ella con su acento canadiense, marcado, pero hablando español perfectamente. Hemos estado revisando el desempeño de todos los directores en nuestras oficinas de Latinoamérica. Tu trabajo en los últimos 5 años ha sido excepcional. Los proyectos que has dirigido han superado todas las expectativas de rentabilidad. Tus clientes te califican con puntuaciones perfectas. Tu equipo te respeta y produce resultados impresionantes bajo tu liderazgo. Hizo una pausa dramática. La corporación ha decidido crear una nueva posición: Director Regional de Operaciones para México y Centroamérica. Esta persona reportará directamente a la vicepresidencia en Toronto y tendrá autoridad sobre todas nuestras operaciones en 6 países. Supervisará más de 200 empleados y un presupuesto operativo de más de $100 millones anuales. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos podían escucharlo. Después de un proceso de evaluación exhaustivo que incluyó a candidatos internos y externos de todo el continente, el comité ejecutivo ha tomado una decisión unánime. Marta me miró directamente a los ojos. Patricia, queremos ofrecerte esa posición. Queremos que seas nuestra nueva directora regional. No pude hablar. Literalmente no pude formar palabras durante varios segundos. Eduardo se levantó y me dio la mano con una sonrisa enorme. Felicidades, Patricia. Te lo mereces más que nadie. Nadie ha trabajado más duro que tú en esta empresa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de validación, de reconocimiento, de saber que todo ese sacrificio, todas esas noches sin dormir, todos esos años de esfuerzo constante, finalmente estaban siendo recompensados por personas que sí valoraban mi trabajo. ¿Cuándo comenzaría?, pregunté cuando finalmente recuperé la voz. El lunes siguiente a tu regreso, dijo Marta. Sé que tienes una boda este fin de semana. La boda de tu hijo, ¿verdad? Asentí. Había mencionado eso cuando solicitaron que bloqueara fechas para posibles viajes. Perfecto, disfruta la celebración y cuando regreses el lunes comenzarás en tu nueva oficina. El anuncio oficial se enviará a todos los empleados de la región ese mismo día. Me entregó la carpeta. Dentro estaba el contrato. Mi nuevo salario me dejó sin aire. Era casi el triple de lo que ganaba actualmente. El triple. Además de bonos por desempeño, un carro de la empresa, presupuesto para viajes internacionales y un paquete de beneficios que incluía seguro médico premium y plan de retiro generoso. Firmé ahí mismo, con manos temblorosas pero firme convicción. Esa noche sola en mi casa, me serví una copa de vino y me senté a procesar lo que había pasado. Directora regional. Yo, la chica que había limpiado baños para sobrevivir, ahora estaría supervisando operaciones en 6 países. Yo, la madre soltera que nadie había ayudado, ahora tendría 200 empleados bajo mi liderazgo. Y entonces me di cuenta de algo que hizo que una sonrisa lenta y fría se dibujara en mi cara. Roberto Domínguez, el padre de Vanessa, ese hombre arrogante que me había ignorado completamente durante el brunch, trabajaba para una de las empresas constructoras más grandes del país. Una empresa que, según yo sabía por conversaciones que había escuchado, estaba en proceso de competir por contratos enormes de desarrollo inmobiliario. Abrí mi laptop y entré al sistema interno de nuestra firma. Como directora de operaciones, tenía acceso a la lista de todos nuestros clientes actuales y potenciales. Busqué el nombre de la empresa de Roberto. Constructora Domínguez e Hijos. Ahí estaba. Y no solo eso. Había una nota reciente en el archivo. La empresa había solicitado servicios de consultoría financiera para un proyecto masivo, un desarrollo de torres residenciales de lujo que requeriría financiamiento de más de 200 millones de pesos. El proyecto que, según las notas internas,
Era crítico para la supervivencia financiera de su empresa después de varios trimestres de pérdidas, y el consultor asignado reportaba directamente a mi departamento. Pero con mi nueva posición como directora regional, ahora yo tendría autoridad final sobre ese proyecto. Yo decidiría si lo aprobábamos. Yo decidiría los términos. Yo tendría el poder de hacer o destruir ese proyecto. Pero eso no fue lo que me hizo sonreír. Lo que me hizo sonreír fue la fecha programada para la primera junta de presentación del proyecto. Estaba agendada para el miércoles después de la boda. Y según el sistema, Roberto Domínguez asistiría personalmente como director general de su empresa. Sería su primera vez conociendo a la nueva directora regional que tendría su proyecto en sus manos. Sería su primera vez viéndome en mi verdadero papel, no como la madre invisible a la que ignoró durante el brunch, sino como la mujer que literalmente tenía el futuro de su empresa en sus manos. Cerré la laptop y terminé mi copa de vino. Una idea estaba formándose en mi mente. Una idea perfecta. Una idea que me haría justicia de una forma que ellos nunca verían venir. Pero primero tenía que sobrevivir a la boda. Tenía que sonreír y actuar como si todo estuviera bien mientras entregaba el último pago y veía a mi hijo casarse con una mujer que me despreciaba. Tenía que soportar un evento más de humillación. Lo que no sabía en ese momento era que esa boda no sería solo otro evento de humillación. Sería el catalizador de algo mucho más grande. Sería el momento en que todo cambiaría. El jueves antes de la boda, hice algo que nunca había hecho antes. Contraté a un investigador privado, no para espiar a nadie, sino para que investigara la situación financiera real de la familia Domínguez. Necesitaba saber exactamente cuál era su situación. Necesitaba información. El investigador era discreto y eficiente. Me envió su reporte el viernes por la noche, 12 horas antes de la boda. Lo que leí en ese reporte me dejó helada. La familia Domínguez estaba en serios problemas financieros. Roberto había hecho varias inversiones desastrosas en los últimos 2 años. Habían perdido más de la mitad de su patrimonio. La casa gigantesca en Bosques de las Lomas estaba hipotecada hasta el techo. Tenían deudas con 3 bancos diferentes. Y lo más importante, el proyecto de las torres residenciales era literalmente su última oportunidad de salvarse de la bancarrota. Si ese proyecto no se aprobaba, si no conseguían el financiamiento que necesitaban, la empresa quebraría en menos de 6 meses, y con ella caería toda la fortuna familiar, la casa, los carros, el estilo de vida de lujo, todo desaparecería. Por eso habían manipulado a mi hijo para que yo pagara la boda. No era porque estuvieran pasando por un momento complicado, como Miguel me había dicho. Estaban al borde del colapso financiero total. Y yo, la tonta que pagó 650,000 pesos de sus ahorros, había sido la perfecta idiota que salvó su reputación, pagando una boda que ellos no podían costear. Esa noche, la noche antes de la boda, no dormí. No por nervios, sino porque estaba planeando. Estaba pensando en cada detalle de lo que vendría. Estaba preparándome para el día en que todo cambiaría. Me probé el vestido que había comprado para la boda. Era un vestido elegante color azul marino, discreto, apropiado para la madre del novio. Me vi en el espejo y vi a una mujer de 58 años que había sido pisoteada durante demasiado tiempo. Pero también vi algo nuevo en mis ojos, una chispa, una determinación, un poder que nunca había reconocido en mí misma. El sábado llegó, el día de la boda. Me arreglé con cuidado, me puse el vestido, me maquillé, me peiné. Conduje hasta el hotel en Valle de Bravo, ese hotel de 5 estrellas que yo había pagado por completo. Llegué temprano, como siempre hacía. La ceremonia fue hermosa, debo admitir eso. Las flores que yo pagué eran espectaculares. La decoración que yo pagué era de revista. Todo era perfecto, exactamente como Vanessa lo había imaginado, exactamente como yo lo había financiado. Caminé por ese pasillo, acompañando a mi hijo hacia el altar.
Él me dio un abrazo rápido antes de ir a esperar a su novia. «Gracias por todo, mamá», susurró. Pero sus palabras se sintieron automáticas, ensayadas, vacías. Vi a Vanessa caminar por el pasillo del brazo de su padre. Roberto Domínguez, ese hombre que me había ignorado completamente, caminaba con el pecho inflado de orgullo, como si él hubiera pagado todo, como si él fuera el generoso padre que le dio a su hija la boda de sus sueños. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que yo había pagado cada peso. La ceremonia terminó. Todos aplaudieron. Yo aplaudí también, con una sonrisa en mi cara y un dolor en mi corazón. Mi hijo se había casado y yo me sentía más sola que nunca. Y entonces llegó el momento de la recepción, el momento en que todo explotaría de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La recepción comenzó como cualquier otra boda elegante. Los invitados entraron al salón principal del hotel, ese espacio enorme con techos altísimos y lámparas de cristal que yo había pagado. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales blancos y dorados. La comida era un menú de 5 tiempos preparado por un chef reconocido. La barra libre ofrecía licores premium. Todo era exactamente como Vanessa lo había soñado. Todo pagado por mí. Me senté en mi mesa asignada. No era la mesa principal donde estaban los novios, por supuesto. Esa mesa estaba reservada para ellos y los padres de Vanessa, los padrinos importantes, la gente que realmente importaba. Yo estaba en una mesa lateral, cerca de la cocina, acompañada de primos lejanos de Miguel que apenas conocía y que pasaron toda la cena mirando sus teléfonos. Desde mi lugar podía ver la mesa principal perfectamente. Roberto Domínguez estaba ahí, riéndose fuerte, brindando con champán caro, actuando como el padre generoso que había dado todo por su hija. Su esposa Lorena estaba a su lado con ese vestido de diseñador que probablemente también estaba pagado con deudas. Vanessa radiaba felicidad al lado de mi hijo. Y Miguel, mi hijo, ni siquiera volteó a verme durante toda la cena. Pero yo no estaba triste. No esta vez. Esta vez estaba observando, estudiando, planeando cada movimiento de lo que vendría después. Durante la cena, Roberto se levantó para dar un discurso. Tomó el micrófono con esa confianza arrogante que caracteriza a los hombres que nunca han conocido la humildad. Queridos amigos y familia, comenzó con voz potente. Hoy es un día de inmensa felicidad para nuestra familia. Ver a nuestra princesa Vanessa casarse con un hombre tan maravilloso como Miguel es un sueño hecho realidad. Hizo una pausa para el aplauso. Yo no aplaudí. Lorena y yo hemos trabajado toda nuestra vida para darle a nuestra hija lo mejor. Y hoy, en este día especial, no escatimamos en gastos para darle la boda que se merece, porque así somos nosotros. Nuestra familia siempre da lo mejor. Las mentiras salían de su boca con tanta naturalidad que casi podía creerlas él mismo. La gente aplaudía, impresionada por su generosidad. Nadie sabía que yo había pagado todo. Nadie sabía que él estaba quebrado. Y él contaba con eso. Contaba con mi silencio. Contaba con mi invisibilidad. Cuando terminó su discurso, miró brevemente en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en ese segundo vi el desprecio. Vi cómo me miraba como si yo fuera menos que él, como si yo fuera afortunada de estar presente en su evento. Sonreí. Una sonrisa pequeña y fría que él no entendió. Todavía no. Después de la cena vinieron los bailes. El primer baile de los novios, el baile de la novia con su padre, y luego, finalmente, el baile del novio con su madre. Miguel se acercó a mi mesa con esa sonrisa educada que le pones a las obligaciones sociales. Bailamos, mamá. Caminamos a la pista de baile. La música era una canción lenta y sentimental. Miguel puso sus manos en mi cintura de forma mecánica. Yo puse las mías en sus hombros. «Gracias por venir», dijo él mientras bailábamos. «Gracias por venir». Como si yo fuera una invitada cualquiera. No la mujer que pagó toda su boda.
no la madre que lo había criado sola, solo una invitada más. De nada, hijo, respondí con calma. Es tu día especial. Sé que las cosas han estado un poco tensas, continuó él sin mirarme a los ojos, pero espero que ahora que ya estamos casados, todo sea más fácil. Vanessa solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. ¿Acostumbrarse a qué? ¿A tener que tolerar a la mujer que financió su boda de ensueño? No dije nada, solo seguí bailando. Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves? Diferente. Estoy perfectamente bien, Miguel, solo disfrutando ver a mi hijo feliz. La canción terminó. Él me dio un abrazo rápido y regresó corriendo a su mesa donde Vanessa lo esperaba. Yo regresé a mi mesa junto a la cocina. Eran las 9 de la noche. La fiesta estaba en su punto máximo. La gente bailaba, bebía, reía, y entonces sucedió. Vanessa se levantó de la mesa principal con su madre y comenzó a caminar por el salón saludando a los invitados. Era el momento tradicional donde los novios agradecen a cada mesa. Yo sabía que eventualmente llegarían a la mía, y me preparé. Las vi acercarse. Vanessa con su vestido de novia de 80,000 pesos brillando bajo las luces. Lorena con esa sonrisa falsa perfectamente practicada. Se detuvieron en la mesa frente a la mía, donde estaba sentada la familia del lado de los Domínguez. Una familia obviamente acomodada. Podía escuchar su conversación perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial, decía Vanessa con dulzura artificial. La boda está hermosa, respondió una señora mayor con joyas que brillaban como estrellas. Tu papá hizo un trabajo maravilloso. Vanessa sonrió con orgullo. Sí, papá siempre se asegura de que todo sea perfecto. Entonces Lorena agregó, lo suficientemente alto para que yo escuchara perfectamente. Es que nosotros venimos de una familia de tradición. Sabemos cómo hacer las cosas bien, no como ciertas personas que solo saben trabajar y trabajar sin ninguna clase. Estaban hablando de mí, lo sabía. Lo sentí en cada palabra. Y entonces Vanessa miró hacia mi mesa. Nuestros ojos se encontraron. Y en lugar de acercarse normalmente, ella le dijo algo a su madre al oído. Lorena volteó a verme y ambas se rieron. Una risa bajita pero llena de veneno. Finalmente caminaron hacia mi mesa. Yo me preparé, enderecé mi espalda y las miré directamente. Patricia, dijo Vanessa con esa voz falsa que usaba conmigo. Gracias por venir. De nuevo, gracias por venir. Como si yo no hubiera pagado cada peso de ese evento. Es un placer estar aquí. Respondí con una sonrisa igualmente falsa. Entonces Lorena miró a los primos de Miguel que estaban en mi mesa y dijo, casi como si yo no estuviera presente, qué lástima que no todos pueden apreciar eventos de esta categoría. Algunas personas simplemente no están acostumbradas a este nivel de elegancia. La humillación era deliberada, era cruel, y estaba diseñada para recordarme mi lugar, pero yo solo sonreí, porque sabía algo que ellas no sabían. Sabía que en 3 días, cuando Roberto Domínguez entrara a esa sala de juntas para la reunión más importante de su vida profesional, me vería sentada en la cabecera de la mesa. Me vería con el título de directora regional. Me vería con el poder absoluto sobre su proyecto de salvación. Tienen razón, dije con calma. No todos estamos acostumbrados a la misma elegancia. Algunas personas la heredan, otras la construimos desde cero. Vanessa frunció el ceño, sin captar completamente el significado de mis palabras. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó su atención desde otra mesa y se alejaron. Respiré profundo. Todavía faltaba lo peor de la noche. Todavía venía el momento que cambiaría todo. A las 10 de la noche, Roberto Domínguez reunió a su familia extendida en un área privada del salón. Eran unas 30 personas, toda la familia rica de Vanessa. Yo no estaba invitada a ese círculo, obviamente, pero estaba lo suficientemente cerca para escuchar partes de la conversación. Roberto estaba presentando a Miguel como el nuevo miembro de la familia. Hablaba de negocios futuros, de cómo Miguel trabajaría en proyectos importantes, de cómo era un honor para su familia
recibir a un muchacho con potencial como mi hijo. Miguel reía y asentía, emocionado de ser aceptado en ese círculo de riqueza y poder. No importaba que esa riqueza fuera una ilusión. No importaba que esa familia estuviera quebrada. Lo único que importaba era la apariencia. Entonces escuché cuando Vanessa le dijo a una de sus primas, lo suficientemente alto como para que yo alcanzara a oír: lo mejor es que la mamá de Miguel es básicamente invisible. No va a ser problema. Es una de esas mujeres que solo saben trabajar y obedecer. Ni siquiera preguntó qué pasaba con todo el dinero que puso. Fue perfecta. Su prima se rió. Qué suerte tienen. Lo sé, respondió Vanessa. Y lo mejor es que Miguel ya ni siquiera la defiende. Hace tiempo que entendió que si quiere estar en nuestro nivel, tiene que dejar atrás a su gente, su madre, yo. En ese momento algo dentro de mí se solidificó. Una determinación fría y absoluta. Ya no se trataba solo de dignidad personal. Se trataba de justicia. Se trataba de enseñarles que nunca, nunca debes subestimar a la mujer que limpia en silencio mientras planea en secreto. Saqué mi teléfono discretamente. Abrí mi correo electrónico corporativo. Escribí un mensaje breve para el equipo que manejaría el proyecto de Constructora Domínguez. Necesito revisar personalmente todos los documentos del proyecto Domínguez antes de la junta del miércoles. Preparen un análisis completo de viabilidad financiera, proyecciones de riesgo y alternativas. Quiero opciones sobre la mesa. Nos vemos el lunes a primera hora. Presioné enviar. El mensaje se fue al espacio digital. El primer movimiento de mi plan estaba en marcha. Entonces llegó el momento que definiría todo lo que vendría después. El momento en que Vanessa cometería el error más grande de su vida. Eran las 10:30 de la noche cuando Vanessa decidió presentar formalmente a Miguel a toda su familia extendida. Roberto había pedido que todos se reunieran en el área del bar del salón para un brindis especial. Era el momento perfecto, según él, para que las dos familias se conocieran oficialmente, excepto que del lado de Miguel solo estaba yo. No había tíos, no había primos, no había una familia extendida que presumir, solo yo, la madre soltera que lo había criado sola, la mujer invisible que ellos habían estado tratando como basura durante meses. Me acerqué al grupo porque técnicamente me habían llamado. Roberto estaba al centro con una copa de champán en la mano, rodeado de toda su familia. Debían ser unas 40 personas, todos vestidos elegantemente, todos con esa actitud de superioridad que da el dinero, o al menos la ilusión de tenerlo. Miguel estaba junto a Vanessa, con su brazo alrededor de su cintura sonriendo nervioso. Podía ver en sus ojos que estaba incómodo con mi presencia ahí, como si yo fuera un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. «Familia», comenzó Roberto con voz fuerte, asegurándose de que todos pudieran escucharlo. «Hoy celebramos no solo la unión de Vanessa y Miguel, sino la unión de dos familias». Miró hacia donde yo estaba parada, en la orilla del grupo, y algo en su expresión cambió. Una sonrisa burlona apareció en su cara, aunque debo admitir que una familia es considerablemente más grande que la otra. Algunas personas se rieron. Era una risa incómoda, pero risa al fin. La humillación era obvia. Yo era la única representante del lado de Miguel. Yo era el recordatorio de que mi hijo venía de la nada. Lorena agregó con esa voz dulce y venenosa que dominaba a la perfección. Pero eso no importa, ¿verdad? En esta familia aceptamos a todos, sin importar su procedencia. La palabra procedencia la dijo con tanto desprecio que podría haber sido un insulto directo. Respiré profundo. Mantuve la calma. Todavía no era mi momento. Entonces Vanessa tomó el micrófono. Estaba ligeramente ebria. Podía notarlo en sus ojos brillantes y sus mejillas rojas. El champán le había dado valentía, o tal vez solo le había quitado el filtro que normalmente le quedaba de decencia básica. «Quiero presentarles formalmente a la familia de Miguel», dijo ella, arrastrando ligeramente las palabras. Caminó hacia donde yo estaba
y me tomó del brazo con fuerza, jalándome hacia el centro del círculo. Familia, ella es Patricia, la mamá de Miguel. La forma en que dijo la mamá sonó casi como un título de trabajo, no como una relación, como un rol funcional. Todos me miraban. 40 pares de ojos evaluándome, juzgándome, encontrándome inferior. Y entonces Vanessa dijo las palabras que cambiarían todo. Esta es la vieja cerda gorda que tenemos que soportar. El silencio que siguió duró solo un segundo. Y luego las risas comenzaron. Risas genuinas, risas crueles. Risas de gente que pensaba que estaba bien burlarse de alguien porque esa persona no tenía el poder para defenderse. Vi a Roberto reírse. Vi a Lorena taparse la boca con la mano, pero sus ojos brillaban de diversión. Vi a primos, tíos, amigos de la familia, todos riéndose. Como si yo fuera un chiste, como si mi dolor fuera entretenimiento. Miré a mi hijo. Miguel estaba parado ahí, con la cara roja, con los ojos hacia el suelo. No me defendió. No dijo una sola palabra. Solo se quedó ahí parado mientras su esposa me humillaba públicamente, mientras su nueva familia se burlaba de mí. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Sentí cómo la humillación me quemaba la garganta. Sentí cómo 35 años de sacrificio, de amor incondicional, de darlo todo por mi hijo, se convertían en cenizas en ese momento. Pero entonces sucedió algo. En medio de todas esas risas, un hombre dejó de reír. Roberto Domínguez. Su risa se congeló en su garganta. Su cara comenzó a cambiar de color. De rojo por la risa a blanco pálido en cuestión de segundos. Merego estaba mirando fijamente, como si acabara de ver un fantasma, como si acabara de reconocer algo que lo aterrorizaba. «Espera un momento», dijo él, y su voz tembló de una forma que hizo que varias personas dejaran de reír y voltearan a mirarlo. «Espera, tú eres». Se acercó a mí con pasos lentos, estudiando mi cara con intensidad. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos. «¿No eres tú?» Su voz era apenas un susurro ahora. No puede ser la misma persona. Yo no dije nada. Solo lo miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa fría y calculada que confirmaba todos sus miedos. «Dios mío», susurró él, y la sangre desapareció completamente de su cara. «Eres tú. Eres la nueva directora regional de Consultoría Estratégica Continental». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las risas murieron instantáneamente. Todos los ojos estaban ahora en Roberto, tratando de entender qué acababa de pasar. «¿Qué dijiste, papá?», preguntó Vanessa con confusión. Pero Roberto no le respondió. Me seguía mirando a mí con terror absoluto en sus ojos. «La reunión del miércoles», continuó él, y su voz temblaba ahora. «El proyecto de las torres residenciales. Tú eres la persona que va a revisar nuestro proyecto. Tú eres mi nueva jefa». Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que la tensión se construyera. Dejé que todos procesaran lo que acababan de escuchar. Y entonces, finalmente hablé. «Así es, Roberto», dije con una voz tranquila pero llena de poder. «Yo soy tu nueva jefa. Soy la directora regional de Consultoría Estratégica Continental para México y Centroamérica. Superviso todas las operaciones en 6 países. Manejo un presupuesto de más de $100 millones. Y sí, tengo autoridad final sobre tu proyecto de desarrollo residencial». Vi cómo la realización golpeaba a todos en ese círculo como una ola. Vi cómo Lorena abría la boca pero no salía ningún sonido. Vi cómo Vanessa miraba a su padre con confusión y miedo creciente. «El proyecto», continuó Roberto, y ahora estaba sudando visiblemente. «El proyecto que necesitamos para salvar tu empresa de la bancarrota», terminé la frase por él. «Sí, Roberto, lo sé todo. Sé que tu empresa está a 6 meses de quebrar. Sé que han perdido más de la mitad de su patrimonio en inversiones desastrosas. Sé que esta casa hermosa está hipotecada hasta el techo. Sé que tienen deudas con 3 bancos diferentes.
y sé que el proyecto de las torres residenciales es su única oportunidad de supervivencia. El silencio era ensordecedor ahora. Roberto parecía a punto de desmayarse. ¿Cómo?, comenzó a preguntar él. ¿Cómo lo sé?, sonreí. Porque contraté a un investigador privado. Porque soy buena en mi trabajo, Roberto, muy buena. Y porque cuando alguien me trata como basura, me gusta saber exactamente con quién estoy tratando. Entonces me volteé hacia toda la familia, hacia esas 40 personas que momentos antes se habían estado riendo de mí. Ahora todos me miraban con una mezcla de shock y miedo. Y ya que estamos compartiendo información, continué con voz clara. Quiero que todos sepan algo. Esta boda hermosa que están disfrutando, este hotel de 5 estrellas, esta comida de chef reconocido, esta decoración de revista, esta música en vivo, esta barra libre con licores premium, todo esto lo pagué yo. Cada peso, cada centavo. Vi cómo varias personas se miraban entre sí con confusión. 650,000 pesos exactamente, continué. Porque verán, la familia Domínguez no podía pagar esta boda. Estaban quebrados. Entonces manipularon a mi hijo para que yo, la vieja cerda gorda, como tan elegantemente me llamó Vanessa, pagara todo mientras ellos se llevaban el crédito. Lorena hizo un sonido de protesta, pero no pudo formar palabras. Roberto, dije, volteando hacia él, esa presentación tan hermosa que diste sobre cómo tú no escatimaste en gastos para tu hija. Eso fue mentira. Yo di todo, yo pagué todo. Mientras tú te atribuías el crédito, yo vaciaba mis ahorros. Vi cómo Miguel me miraba ahora, finalmente, con los ojos bien abiertos, finalmente viendo la magnitud de lo que había pasado. Y Vanessa, me volteé hacia mi nuera, tú que me llamaste vieja cerda gorda delante de tu familia, tú que me trataste como basura durante meses, tú que me excluiste de las decisiones sobre la boda que yo estaba financiando. Déjame decirte algo, querida. Caminé hacia ella. Vanessa retrocedió instintivamente. Yo soy esa vieja cerda gorda que construyó una carrera desde cero, que se levantó de la pobreza absoluta para convertirse en una de las ejecutivas más poderosas en su industria, que crió un hijo sola sin ayuda de nadie, que pagó universidades privadas, departamentos, carros, viajes y ahora una boda de más de $500,000 de pesos. Esa vieja cerda gorda tiene más poder, más dinero y más dignidad en su dedo meñique que toda tu familia junta. Las lágrimas corrían por la cara de Vanessa ahora, pero no eran de risa. Eran de humillación, de miedo, de la realización de que había cometido un error devastador. Mamá, finalmente habló Miguel y su voz temblaba. Yo no sabía que tú habías, que tú eras. Que yo era importante, lo interrumpí. Que yo tenía poder, que yo valía algo más que ser tu cajero automático. No, Miguel, no lo sabías porque nunca te importó saberlo. Nunca preguntaste sobre mi trabajo. Nunca te interesaste en mi vida. Solo me llamabas cuando necesitabas dinero. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos también, pero ya no me importaba. Ya no. Roberto, volví mi atención al hombre que ahora temblaba visiblemente. El miércoles tenemos esa reunión sobre tu proyecto. Voy a revisar cada documento. Voy a analizar cada número. Voy a evaluar cada proyección. Y voy a tomar una decisión completamente profesional basada en lo que sea mejor para mi empresa. Hice una pausa deliberada. Pero quiero que entiendas algo. La mujer que va a tomar esa decisión, la mujer que tiene el futuro de tu empresa en sus manos, es la misma mujer a la que tu hija acabó de llamar vieja cerda gorda. Es la misma mujer que tu esposa trató con desprecio. Es la misma mujer que tú ignoraste completamente durante meses mientras yo pagaba la boda de tu hija. Roberto abrió la boca para decir algo, pero yo levanté mi mano. No digas nada ahora. Guarda tus palabras para el miércoles. Vas a necesitarlas. Me volteé hacia toda la familia reunida, hacia esas caras que minutos antes estaban llenas de burla y ahora estaban llenas de shock. Disfruten el resto de la boda.
dije con una sonrisa fría. Disfruten la comida que yo pagué. Disfruten la bebida que yo pagué. Disfruten cada momento, porque les garantizo que ninguno de ustedes va a olvidar esta noche. Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Me di vuelta y comencé a caminar hacia la salida, con mi cabeza en alto, con mi dignidad intacta, con mi poder finalmente reconocido. «Mamá, espera», escuché la voz de Miguel detrás de mí. «Por favor, espera. Lo siento, no sabía». Pero no me detuve. Seguí caminando. Crucé ese salón elegante lleno de invitados que ahora me miraban con ojos muy diferentes. Ya no era la madre invisible. Ya no era la mujer que podían ignorar. Ahora era alguien. Ahora era poderosa. Y ellos lo sabían. Salí del hotel hacia el estacionamiento. El aire frío de la noche golpeó mi cara y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de justicia, de saber que finalmente, después de tantos años de ser pisoteada, había reclamado mi poder. Subí a mi carro y me quedé ahí sentada por varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Miguel. No respondí. Sonó una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. No respondí ninguna llamada. Entonces llegó un mensaje de texto, y luego otro, y otro, pero no los leí. Todavía no. Encendí el carro y manejé de regreso a la ciudad, de regreso a mi casa, de regreso a mi vida, una vida que acababa de cambiar para siempre. El lunes siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado el domingo en mi casa, en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mi teléfono no dejó de sonar durante todo el fin de semana. Llamadas de Miguel, mensajes de Miguel, incluso un mensaje de Vanessa que decía, necesitamos hablar urgentemente. Ignoré todo. El lunes por la mañana me levanté a las 6, como siempre. Me preparé con cuidado especial. Me puse mi mejor traje sastre, color gris oscuro con una blusa blanca. Me maquillé perfectamente. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente, una mujer que finalmente había reclamado su poder, una mujer que ya no aceptaría ser invisible. Llegué a la oficina a las 7:30, mi nueva oficina. La oficina de la directora regional estaba en el piso más alto del edificio, con ventanas enormes que daban vista a toda la ciudad. Mi escritorio era de caoba, grande y elegante. En la pared ya estaba colgado mi título y mis reconocimientos. Todo era real, todo era mío. A las 8 de la mañana mi asistente, una joven eficiente llamada Marcela, tocó la puerta. «Buenos días, señora Morales. El equipo está listo para la junta sobre el proyecto Domínguez». «Perfecto. Dale 5 minutos para que se preparen. Bajo enseguida». Tomé mi laptop y los documentos que había estado revisando todo el domingo. Bajé a la sala de juntas donde me esperaban 6 de mis mejores analistas. Todos se pusieron de pie cuando entré. «Buenos días a todos. Siéntense, por favor». Abrí mi laptop y proyecté los números en la pantalla grande. Proyecto Constructora Domínguez. Torres residenciales de lujo. Inversión requerida, 250 millones de pesos. He revisado toda la documentación durante el fin de semana. Díganme, ¿cuál es su evaluación? El analista senior, un hombre de 40 años llamado Javier, habló primero. «Señora Morales, con todo respeto, este proyecto es extremadamente riesgoso. La empresa Domínguez tiene un historial financiero preocupante de los últimos 2 años. Han perdido dinero en 3 proyectos consecutivos. Su flujo de efectivo es negativo. Y sus proyecciones para este desarrollo son, en mi opinión profesional, demasiado optimistas». Otra analista, Carmen, agregó: «Además, el mercado de lujo en esa zona específica ya está saturado. Hay 3 desarrollos similares que no han logrado vender ni el 50% de sus unidades. Las probabilidades de que este proyecto genere los retornos que prometen son muy bajas». Asentí lentamente. Era exactamente lo que yo había concluido también.
¿Cuál es su recomendación?, pregunté. Javier no dudó. Rechazar el proyecto. Es demasiado riesgo para nuestra firma. Si este proyecto falla, y hay una alta probabilidad de que falle, nuestra reputación quedará manchada por asociación. Estoy de acuerdo, dije finalmente. Preparen la documentación formal. Vamos a rechazar el proyecto, pero quiero que sea profesional, completo y bien fundamentado. Quiero que cada razón esté respaldada con datos sólidos. Esta es una decisión de negocios, no personal. Aunque una parte pequeña de mí sabía que había justicia poética en esto, mi decisión era genuinamente profesional. El proyecto era malo, punto. La reunión con Roberto Domínguez es el miércoles a las 10. Quiero que todos estén presentes y quiero que tengamos lista una presentación completa explicando nuestra decisión. El equipo asintió y se fue a trabajar. Yo regresé a mi oficina y finalmente, después de 3 días, decidí revisar los mensajes de Miguel. Había 37 mensajes. Los leí todos. Comenzaban con disculpas desesperadas, luego súplicas, luego intentos de explicación y finalmente, en los más recientes, había algo diferente. Había reconocimiento genuino de lo que había hecho mal. El último mensaje decía: «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui un hijo terrible. Sé que te usé, te ignoré y te traté como si no importaras. No tengo excusa. Vanessa y yo estamos teniendo conversaciones muy difíciles. Ella está devastada. Sus papás están devastados. Pero más que nada, yo estoy devastado porque finalmente entiendo lo que te hice. Te amo, mamá. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Suspiré profundamente. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, sin importar cuánto te lastimen, quería responder inmediatamente. Quería perdonarlo. Quería arreglar todo. Pero la mujer nueva que había nacido en esa boda sabía que no podía hacer eso. Todavía no. En lugar de responder, escribí un mensaje corto. «Miguel, necesito tiempo. Te contactaré cuando esté lista para hablar. Cuida de tu esposa. Ustedes tienen mucho de qué hablar». Presioné enviar y guardé mi teléfono. El miércoles llegó. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana. A las 9:30, Marcela me avisó que Roberto Domínguez y su equipo habían llegado y estaban esperando en la sala de juntas. «Que esperen 5 minutos más», dije con calma. «Luego los haré pasar». A las 10 en punto exactas entré a la sala de juntas. Roberto estaba ahí con 3 personas de su equipo. Todos se pusieron de pie cuando entré. Roberto se veía terrible. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso en solo 3 días y temblaba visiblemente. «Buenos días», dije con voz profesional y neutral. «Soy Patricia Morales, directora regional de Consultoría Estratégica Continental. Bienvenidos». Me senté en la cabecera de la mesa. Mi equipo se sentó a mis lados. Roberto y su gente se sentaron al otro extremo. Antes de comenzar, dije, mirando directamente a Roberto, quiero establecer algo muy claro. Esta reunión es estrictamente profesional. Lo que sucedió el sábado en la boda fue personal. Esto es negocios, ¿entendido? Roberto asintió rápidamente. Sí, señora Morales, por supuesto. Bien, procedamos entonces. Javier comenzó la presentación. Mostró todos los números. Explicó todas las razones por las cuales el proyecto era riesgoso. Detalló las debilidades del plan de negocios de Roberto. Fue brutal, pero profesional, completamente justificado. Vi cómo la cara de Roberto se ponía cada vez más pálida con cada diapositiva. Vi cómo sus manos apretaban el borde de la mesa. Vi cómo la desesperación crecía en sus ojos. Cuando Javier terminó, hubo un silencio largo. «Señor Domínguez», dije finalmente, «basados en este análisis, nuestra firma ha decidido no participar en este proyecto. El riesgo es demasiado alto y las proyecciones son demasiado optimistas para nuestros estándares». Señora Morales, la voz de Roberto se quebró. «Por favor, este proyecto es crítico para nosotros. Sin este financiamiento, mi empresa...»
Quebrará en 6 meses, terminé la frase. Lo sé, señor Domínguez, y lo lamento genuinamente, pero no puedo arriesgar los recursos de mi empresa en un proyecto con fundamentos tan débiles. Sería irresponsable de mi parte. Por favor. Ahora había lágrimas en sus ojos. Hay algo que pueda hacer. Podemos ajustar los números, podemos modificar el plan, lo que sea. Lo miré durante un largo momento, y entonces hice algo que ni yo esperaba. Hay una posibilidad, dije lentamente. Una sola. Los ojos de Roberto se iluminaron con esperanza desesperada. Necesitan reestructurar completamente su empresa. Necesitan traer a un director financiero externo que nosotros aprobaremos. Necesitan reducir sus gastos operativos en un 40%. Necesitan vender activos no esenciales, incluyendo propiedades personales si es necesario. Y necesitan replantear este proyecto con proyecciones realistas, no fantasiosas. Hice una pausa. Si hacen todo eso, y si su nuevo plan de negocios pasa nuestra evaluación rigurosa, entonces podríamos reconsiderar una participación limitada. Pero será bajo nuestros términos, completamente. Roberto asintió con desesperación. Sí, lo que sea. Haremos lo que sea necesario. Bien, tienen 2 semanas para presentar un plan revisado. Mi equipo les enviará los requisitos específicos. Me puse de pie, señalando que la reunión había terminado. Todos se levantaron. Señora Morales, dijo Roberto con voz temblorosa, sobre lo que pasó en la boda. Nosotros. Señor Domínguez, lo interrumpí con voz firme pero no cruel. Le di una oportunidad profesional a pesar de lo personal. No la desperdicie hablando del pasado. Use su energía para salvar su empresa. Él asintió avergonzado y salió con su equipo. Cuando se fueron, Carmen me miró con curiosidad. ¿De verdad va a darle otra oportunidad? Sonreí levemente. Si hace todo lo que le pedí, su proyecto podría funcionar, y nosotros ganaremos dinero con ello, pero va a ser bajo nuestras condiciones y va a aprender humildad en el proceso. Los siguientes meses fueron transformadores. Miguel me llamó varias veces. Finalmente, después de 3 semanas, acepté verlo para tomar un café. Se veía diferente, más maduro, más consciente. Se sentó frente a mí en la cafetería con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. Mamá, comenzó con voz temblorosa. He pasado estas semanas pensando en todo, en toda mi vida, y me di cuenta de que no te conozco. No conozco a la mujer que me crió. No conozco tus sueños, tus miedos, tus logros. Solo te vi como mi mamá, como alguien que existía para servirme, y eso es imperdonable. Las lágrimas corrían por su cara ahora. Vanessa y yo estamos en terapia. Ella también está trabajando en sí misma. Nos dimos cuenta de cuánto daño causamos, cuánto te lastimamos, y no espero que me perdones pronto. Solo quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías desde el principio. Lo miré durante largo tiempo. Vi al niño que había criado, vi al hombre en el que se había convertido. Y vi, por primera vez en años, genuino arrepentimiento en sus ojos. Miguel, dije finalmente, te perdono. Pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Ya no voy a estar disponible cada vez que me necesites. Ya no voy a resolver todos tus problemas. Ya no voy a poner tus necesidades siempre por encima de las mías. Voy a vivir mi vida. Y si quieres ser parte de ella, tendrás que ganar ese lugar. Él asintió mientras lloraba. Lo entiendo y lo acepto. Nos tomamos el café en silencio durante un rato, y cuando nos despedimos, sentí algo diferente. No era la relación de antes, pero tal vez, con tiempo, podría ser algo mejor, algo más honesto, algo más equilibrado. 6 meses después, Roberto Domínguez logró presentar un plan revisado. Era realista, bien fundamentado y viable. Aprobamos una participación limitada en su proyecto. El desarrollo eventualmente tuvo éxito moderado. Su empresa sobrevivió,
pero nunca volvió a ser lo que era. Y Roberto aprendió humildad de la forma más difícil. En cuanto a mí, florecí en mi nueva posición. Lideré proyectos importantes en toda la región. Viajé a países que siempre había soñado conocer. Conocí gente fascinante. Viví experiencias increíbles y, más importante, aprendí a vivir para mí misma. A los 60 años, tengo una vida que nunca imaginé posible. Tengo una carrera exitosa. Tengo respeto. Tengo dignidad. Y tengo paz. Mi relación con Miguel mejoró lentamente. Él y Vanessa trabajan activamente en ser mejores personas. No los veo tan seguido como antes, pero cuando nos vemos, las interacciones son genuinas, son respetuosas, son de adulto a adulto, no de hijo que usa a su madre. Y esa noche en la boda donde me llamaron vieja cerda gorda, ya no me duele recordarla, porque esa fue la noche en que me liberé. Esa fue la noche en que reclamé mi poder. Esa fue la noche en que decidí que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir invisible. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, si tú también has sido la madre que da todo y recibe nada, si tú también has sido la mujer invisible en tu propia familia, quiero que sepas algo. Tú también tienes poder. Tú también vales. Tú también mereces respeto, amor y dignidad. No necesitas esperar a que te humillen públicamente para reclamar tu valor. Puedes empezar hoy. Puedes empezar estableciendo límites. Puedes empezar diciendo no. Puedes empezar viviendo para ti misma en lugar de solo para otros. Porque la verdad es esta. El amor verdadero no requiere que te destruyas a ti misma para construir a otros. El amor verdadero es recíproco, es respetuoso, es equilibrado. Y si la gente en tu vida no puede darte eso, entonces tal vez es hora de crear una vida nueva, una vida donde tú seas la protagonista, una vida donde tú importes. Eso es lo que yo hice y fue la mejor decisión de mi vida. Así que te dejo con esto. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. No importa si es tu hijo, tu pareja, tu familia, tu valor no lo determina cómo te tratan, lo determinas tú. Y si has llegado hasta aquí, déjame un comentario diciéndome de dónde estás escuchando esta historia. Desde México, desde Colombia, desde España, desde donde sea, me encantaría saber que esta historia llegó a ti. Dale like a este video si te resonó. Suscríbete para más historias reales de mujeres que encontraron su fuerza. Y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer puede ser la luz que otra necesita para encontrar su propio camino. Gracias por escucharme. Esta es Patricia Morales. Y esta fue mi historia de cómo dejé de ser invisible.